Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Consentido. Consentido es una plática, es una conversación con personas que por diferentes razones en su vida no solo han encontrado sentido a quien ellos son, sino que han logrado transmitir esa manera de encontrar sentido entre situaciones difíciles o simplemente las situaciones normales que se le presentan a cualquier persona. Y tenemos un invitado de lujo que es nuestra premier de esta serie que tendremos quincenalmente, que es Daniel Gómez de la Vega. Daniel, bienvenido, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, ¿quién es Daniel Gómez? Primeramente, pues muchas gracias, Juan, por la invitación a este espacio. Y pues bueno, hoy soy un apasionado padre, padre de dos, viviendo al máximo, sigo amando los deportes extremos, siempre los he amado, me fascina todo lo relacionado con el mar. Soy también conferencista motivacional. En un tiempo fui financiero a causa de un accidente desde hace 10 años, un accidente de moto. Que le dio un giro por completo a mi vida, pero hoy un giro positivo. Cambié toda la parte financiera, toda esta parte de que yo me había presionado por seguir una línea la cual no era la mía, y finalmente ahora estoy en lo que sí es lo mío, ¿no? La parte humanística. El tema de las conferencias definitivamente fue una de las pruebas más grandes que tuve. El escenario enfrente de tanta gente en una silla de ruedas me hacía sentir tan chico, pero entendí que me tenía que echar un clavado a mis sentimientos y a mis emociones para poder transmitir lo que quería, y se volvió una pasión y se volvió sobre todo una terapia el hablar de todas estas cosas que pasan dentro de mí, y pues hoy digo 37 años bastante bien vividos y una vida que hoy volteo atrás y digo qué fregona vida llevo y lo que falta. Una pregunta, digamos, comparativa. El Daniel de 22 años, ¿qué iba a hacer a los 36? A los 36? Uf. Seguramente venía el camino del NBA en Estados Unidos, seguramente seguir ese camino financiero, escalar esta escalera corporativa, posiblemente con otra mujer, ¿no? No hoy. No sé, Juan, yo creo. Qué buena pregunta, porque ese ejercicio es muy válido para. ¿Sabes qué? Creo que hoy no nos damos esta palmada en la espalda de reconocer nuestros éxitos. Al menos yo creo que soy muy fuerte conmigo y volteo atrás y a veces digo, no he tenido éxito, simplemente ha sido lo que me ha tocado y adelante, ¿no? Y esta pregunta que me haces, pues obviamente es un giro total a mi vida y pues bueno, el hubiera no existe y hoy agradezco lo que haya sucedido, que sucedió, porque conozco a mi esposa, tengo a mis dos hijos y contento hasta ahorita en mi vida. Sería natural para la gente decir, oye, fue el accidente el que te cambió la vida, pero en tu diálogo tú lo planteas de una manera muy interesante. Dices, no fue el accidente que cambió mi vida, sino cuando empecé a percibir mi vida de manera distinta. ¿Por qué nos platicas un poco sobre eso? Sí, mira, digo, el accidente obviamente, creo que como humanos somos un poco necios. Entendemos hasta la segunda, tercera, cuarta, es esta parte de la perseverancia que tenemos, este espíritu inquebrantable, a veces puede ser para el lado positivo o para el lado negativo, ¿no? Pero ambos lados tenemos este espíritu. Entonces creo que cuando te ponen contra la espada y la pared, cuando estás en una situación en donde no hay vuelta de hoja, donde tienes que hacer uso de habilidades que no sabías ni siquiera que tenías, experimentas vulnerabilidad, dolor físico, odio, todas estas sensaciones negativas que no nos gusta experimentar, pues creo que ahí comprendo y reconozco mi piso. Y creo que esta pregunta que aprendí en ese momento y que hoy me la hago siempre cuando me da miedo hacer algo, es ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar si brinco ante esa posibilidad? Y cuando evalúas tus escenarios y ves que el peor no es tan peor, no está tan mal, creo que eso me da fuerza para seguir adelante y tomar acción. Entonces, creo que lo más importante ahorita con este cambio del accidente acá es la oportunidad de conocerme, que no sabía quién era, que le hacía caso a los sentimientos positivos, pero escondía los negativos,
me aterraba poderme meter a mi cabeza, no quería, evadía todas estas cosas que fueran negatividad, que fueran miedo, que no nos gusta sentir, pero pues si tenemos esta parte positiva, pues también tenemos la parte negativa y es igual de natural, nada más que no nos gusta ese diálogo. Entonces creo que en resumidas cuentas, sí el accidente es un parteaguas, pero es la oportunidad de trabajar y nuevamente puede tener la oportunidad de no hacer absolutamente nada, tener una vida miserable y pues no fue esa decisión, ¿no? La que tuve, obviamente acompañado de fuerza de valores de mis padres, de todo lo que he reconocido a lo largo de los primeros 26 años que fue cuando tuve mi accidente y de aceptar que lo que hoy soy, pues no solo es por mi linda carita y por mis esfuerzos, ¿no? Soy un complemento de todo lo que he tocado, bueno, malo, aliados, gente que en su momento no he querido, ídolos que nunca he conocido. Entonces esa parte me puso un techo sobre la cabeza también de reconocer eso. Cuando te vemos en una conferencia en vivo, ahora estamos siempre en el tema virtual, pues lo que vemos es un hombre muy joven sentado en una silla de ruedas y la sensación primaria que genera la gente es, híjole, si esta persona está en silla de ruedas y tiene todo este positivismo, yo que no estoy en silla de ruedas debería hacerlo. Pero me gusta mucho que estás planteando, y en las tres respuestas que me has dado, me has planteado el tema de emociones como algo especial. Y yo creo, y déjame hacer un símil, que las emociones también son paralizantes, también generan capacidades severas. ¿Cómo crees tú que una persona, aparte de decir, oye, si está en silla de ruedas y hace surf y hace Ironman, es una persona increíble y yo puedo hacerlo, cómo esa mezcla de emociones de perder el miedo, me encantó porque ahora está muy de moda el libro de Simon Sinek que dice Start with Why, y lo que estás diciendo tú es Start with Why Not. O sea, híjole, ¿por qué no empezamos eso? ¿Cuál crees tú que es el factor emocional que afecta realmente a las personas hasta llevarlos a una, llamémoslo, discapacidad de poder cumplir el sentido de su vida? Mira, tocando lo primero que mencionaste de cuando me ven las personas jóvenes en una silla de ruedas, es decir, si él puede, pues yo también puedo. Y creo que antes era mi lema ese, oye, si yo puedo, que veme, tú también puedes. Y lo empecé a cambiar porque tal vez dije, pues hoy la parte física, claro, es importante, estamos hechos para caminar, entre más tiempo pasamos estáticos, más nos atrofiamos, cuerpo, mente, alma. Estoy de acuerdo con esa parte. Pero dije, pero tal vez yo tengo algo que otros no tienen y no por estar en una situación en desventaja física, que hoy para mí, obviamente lo físico es muy importante, pero me di cuenta que aunque no puedo caminar, aunque no tengo la movilidad en las piernas, pues se me conectó otra parte muy importante, que era la mente, el corazón y el alma. Y eso era lo que no tenía conectado cuando dependía toda mi vida de mis piernas, porque quería ser futbolista, por ser deportista. Y dije, oye, espérame, las piernas no es lo más importante, ¿no? Tu movilidad. Entonces, creo que cambió un poco mi lema con eso, con lo primero. Y el tema de las emociones, pues mira, el miedo a mí ha sido la emoción negativa porque le damos esa connotación. Yo no creo que sea nada negativa, al contrario, creo que es una emoción, una herramienta muy fuerte de utilizar si sabes cómo utilizarla, pero definitivamente el miedo que generamos es lo que paraliza a la gente. Y si lo analizas bien, el miedo de algo que todavía no ha sucedido, pues es una locura sentir ese sentimiento cuando todavía no ha llegado ese momento, ¿no? No sé, una junta de consejo que vayas a tener, que sabes que vas a exponer un tema muy complicado, tú semanas antes ya te estás haciendo una historia y tus pensamientos están llegando de una manera muy negativa, cuando los pensamientos son pensamientos, no son negativos ni positivos, tú le das ese matiz, ¿no? Entonces, para mí, al menos lo que yo he encontrado para contrarrestar este miedo, o al menos ponerlo un poco de mi lado, es experimentarlo, Juan, porque yo no creo que haya otra ciencia que nos muestre lo contrario. Obviamente cuando tienes miedo, pues todo indica que te frenes, ¿no? Que no vayas, espérate, tienes miedo. Yo he encontrado en mi vida que cuando tengo miedo es el mayor indicador, o sea, mi mayor indicador para ir adelante es cuando me paralizo. O sea, cuando empiezo a entrar en ese momento paralizante que yo ya me reconozco es cuando tomo acción y no pienso de más. El overthinking nos mata, ¿sabes? Yo me tiro
y una vez en el proceso voy evaluando pros, contras, cómo lo hago, pero si no tomo esa decisión al ir, me freno por completo y me paralizo para siempre. Entonces, creo que es muy importante, además del tema de las emociones, es comenzar a reconocer qué tipo de persona eres. Eres una persona que necesita ciertos estímulos para reaccionar, eres una persona que no necesita estímulos, irte conociendo, ¿no? Digo, está muy fácil decir irte conociendo, pero yo tuve la gran ventaja de que me haya pasado esto para conocerme, ¿sabes? Así es como lo veo hoy. Hace 7 años para mí era una total desventaja, pero hoy creo que tengo un plus sobre los demás de haber vivido una experiencia como esta. Cuando tú te juntas con muchísima gente, has hablado con cerca de 25,000 personas en estos, de manera directa o en conferencias. ¿Cuál crees tú que desde este punto de vista emocional, y ya mencionaste el miedo como uno de ellos, cuál es, llamémoslo, la discapacidad más grande que existe en personas que no tienen discapacidad física o los parámetros que consideramos como personas con discapacidad? ¿Cuál crees tú que es la mayor discapacidad del ser humano que no es considerado persona con discapacidad? Pues la actitud, ¿no? Y esta creo que ataca a discapacidad, no discapacidad, ancianos, cualquier grupo, llámese vulnerable o no vulnerable, pues es la actitud. Y esa es para mí la actitud se complementa de dos cosas, ¿no? Acción y obviamente pantalones. O sea, de nada sirve ser tan apasionado en la vida, y yo creo que lo era antes, si no tomas acción, ¿sabes? Esa pasión se desperdicia si no te lleva a la decisión. Varios amigos, quiero estudiar en el MIT, quiero esto, estoy súper apasionado, pero ¿ya has hecho algo al respecto? ¿Ya presentaste el GMAT? ¿Ya contactaste a la universidad? No, va a llegar, va a llegar. Y así los conozco que han pasado 10, 15 años. Entonces, la pasión es un elemento que yo meto en mi vida constantemente. Me he orillado, y este accidente me orilló a replantear mi vida y decir, a ver, tienes que hacer lo que veniste a hacer este mundo y tienes que vivir con pasión, porque no lo estabas haciendo, estabas viviendo robóticamente. Y creo que al enfrentar esa parte, mi actitud comenzó a cambiar. Y por eso una de mis conferencias se llama La peor discapacidad del ser humano es una mala actitud, porque yo realmente el tema de la discapacidad física no la veo como una desventaja. En temas de crecimientos personales, ¿no? Es una desventaja cuando salgo a la calle y hay barreras arquitectónicas. Por supuesto que mi vida es más compleja de lo que era antes, pero dentro de mí no es más compleja. Antes era más compleja, hoy me siento más a gusto, finalmente recuperado autoestima, confianza y sobre todo actitud. Y mira qué chistoso que ha habido eventos sociales, bodas, fiestas, donde cuando me conoce gente que no me conocía, ha resaltado mucho este comentario, decirme, oye, pero ¿qué actitud tienes? O sea, ¿qué buena actitud tienes ante esto? Y yo lo veo así como, pues es que yo no reconozco si debería tener otra actitud o no porque me haya pasado esto o no, ¿sabes? Como que traía implantado de alguna manera esta lucha constante de salir adelante y de comenzar a sonreírle a las cosas, porque algo de lo que más detesté de todo mi proceso del accidente es perder mi sonrisa, es apretar los dientes, que me doliera la mandíbula de tantas cosas atroces que pasaban por mi cabeza. Y creo que de las principales cosas que quise sacar adelante después del accidente, después de que me di cuenta de que no iba a caminar o al menos iba a tardar mucho, dije yo no voy a ser feliz si lo dependo de si camino o no. Tengo que recuperar mi felicidad sentado como estoy ahorita. Y ahí entró el tema de la actitud. Déjame te hago una pregunta a propósito de eso, porque en la coyuntura que estamos viviendo hoy en día con la pandemia y los miedos y también las dificultades familiares de convivencia y otra serie de cosas, generan esa misma incertidumbre que tú platicabas de cuándo volveré a caminar y eso genera una ansiedad y una necesidad de que todo se resuelva ya y que tengamos fechas. Y traes entonces a la mesa algo que yo creo que es muy relevante en ese sentido que le encuentra uno a la vida y es cómo garantiza uno que su mentalidad esté acorde a los tiempos y que uno diga las cosas van a ocurrir cuando tienen que ocurrir. Obviamente buscándolas y lo estás planteando, no esperes a que te llueva, sal y produce lluvia. Pero ¿cómo se genera eso que hoy se llama resiliencia, que no es un masoquismo, sino que es una actitud activa de crear
frente a personas que hoy en día están en sus casas encerrados, muertos del pánico porque si salen se van a enfermar? Claro, pues mira, a mí me pasó al principio de la pandemia, ¿no? El tema de las conferencias que era presencial totalmente, apenas comenzaba hace unos años atrás y yo ya había visto todo este tema de los webinars. Y te voy a compartir un pensamiento recurrente que tuve al principio de la pandemia, que era, pues qué cómodo, ¿no? Estoy en una especie de vacación, no sé qué va a pasar, parece que esto está fuerte, pero pues se habla de 3 meses, ¿no? Y ahí te comienzas a poner metas en tiempo. Y así fue con mi accidente. Ahorita termino esta idea, pero con mi accidente fue, hay un mito que al año y medio de un lesionado medular, si no caminas, si no ha habido avances en tu movilidad, pues ya pelaste. Entonces yo me puse esa meta tan fuerte que en el momento que llegué a eso y no lo conseguí, me derrumbé. Te puedo decir que mi segundo, mi tercer año después del accidente fueron mucho más complicados que el principio, ¿no? Como que en el principio, Tenemos como que en visitas. el tenemos visitas, no, pero aparte es mi hijo que está encuerado, que salió de bañarse, vete con tu mamá. Entonces lo bueno es que sale nada los pelos. Entonces, ya, ponerte objetivos, si no, no sabes a dónde vas. Podría debatir un poco con las fechas y los tiempos, y retomando la idea que te decía, cuando no sabía qué estaba pasando y toda esta incertidumbre, tuve este pensamiento tan recurrente, a ver, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero estoy como aquí en mi casa, estoy con mi familia, pero empieza a pasar el tiempo y no caen conferencias, estoy viviendo de mis ahorros, y este pensamiento se hace más agraviante, ¿no? Lo tengo más constante y más constante. A mí me ayudó mucho a aterrizarlo en papel y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Tengo miedo de no saber cómo voy a darle la vuelta a este tema. ¿Voy a seguir esperándome a que me caiga la chamba o voy a generar mi propia demanda? Hay muchas opciones, están cursos en línea. Hoy el mundo virtual pues se ha abierto prácticamente a quien tenga conocimiento y quiera compartirlo. Mira, tal vez esto no tenga nada que ver con la pregunta, pero a mí dentro de la pandemia, de todo este relajo, esta parte de hacer ejercicio y del deporte me ha ayudado en los tragos más amargos de mi vida. Y ahorita que tú dices que hay gente en su casa que todavía no toma acción, que está aterrada, el ejercicio, la actividad física, es algo muy fácil de hacer y tiene unos beneficios tan grandes que ni te das cuenta. Comienzas con algo muy ligero y comienzas queriendo, oye, a ver, voy a buscar chamba, porque ya te sientes mejor, te sientes con mejor actitud, te sientes más guapo, tal vez adelgazaste unos kilos. El ejercicio es el primer paso a revertir ese ciclo vicioso y convertirlo en un ciclo virtuoso, dejar de fumar, alimentarte mejor. Pero creo que hasta hoy que se nos vino esto de la pandemia, la crisis, entendimos que la respuesta está adentro y que tenemos que cuidar este cuerpo que tenemos hoy y obviamente alimentando a la mente, ¿no? Entonces, esta parte del ejercicio para mí y el deporte me ayudó a comenzar a tomar acción cuando me empezaba a paralizar al principio de la pandemia. Y también por eso tomamos la decisión de venirnos a Guadalajara. Necesitábamos un espacio, nosotros nos venimos en mayo con todo este relajo, sin saber cómo iba a funcionar el trabajo de mi esposa, el mío, con mi esposa embarazada de 6, 7 meses de nuestra segunda hija. Entonces, imagínate, dijimos que vamos, órale, arriesgarnos. Entonces, ahí comenzó a mejorar las cosas en el momento que tomamos ese riesgo. Daniel, cuando tú das una conferencia, cuando las daba, inclusive hoy en el tema virtual, pero cuando daba las conferencias, por supuesto, al final se te va a acercar gente, algunos con muchas voces de admiración, porque es realmente admirable lo que has logrado con tu vida. Pero cuando, aparte de ese tema, ¿qué es lo más común que oyes de la gente? O sea, aparte de oye, eres una maravilla, qué bárbaro, ¿qué es lo que en el fondo dice la gente, aprendí esto o me di cuenta de esto con lo que tú les platicas? Le hice al clavo, porque por supuesto hay muchas respuestas positivas y buena vibra de la gente y eso se siente y me lo guardo, ¿no? Me lo guardo y lo comparto. Pero yo creo una de las preguntas más constantes es, y son muy específicas, siempre es así,
¿cuál fue el momento o cuál fue el momento en el que dijiste, ya voy a hacer este cambio? ¿No? Y la respuesta siempre es, pues el momento me estuvo avisando y me estuvo pegando en la cabeza durante muchos meses, hasta que me decidí, ayudado de otras personas, de otros golpes, hice ese cambio, ¿no? Mi respuesta nunca es, pues fíjate que a los 3 años fue donde Y una, cambió todo. y una luz Más, verde y seguir la luz verde exacto. y ese camino, sí. Sí, no, fueron varios avisos, así como tu cuerpo te manda avisos constantemente y no lo escuchamos y al final sacabas ya con algo grave, ¿no? Grave dentro de lo no tan grave y dices, oye, ya me había avisado mi cuerpo, ya me había dicho semanas atrás que me sentía mal y fue lo mismo durante este proceso y mi respuesta es, ¿cuál fue el momento en el que yo decido cambiar? En el momento que literal, y esto lo hago referencia con una parte física de mi cuerpo, me dolía la cara. O sea, me dolía la cara y yo decía, oye, ¿por qué me duele la cara? Yo no me pegué en la cara. Ya pasaron meses, ¿por qué me duele la cara? Y me veía al espejo, Juan, y mi semblante era de otra persona. Mi semblante era de un extraño. Y me dolía la cara porque apretaba la mandíbula dormido y despierto. Cuando empecé a sentir esto, me acuerdo que me puse a buscar en internet porque ya había visto un artículo relacionado con esto, de fotos de jóvenes que iban a la guerra, a diferentes guerras, les tomaban una foto al inicio, antes de irse, y les tomaban una foto a los que tenían la fortuna de regresar. Y era impresionante ver el contraste, obviamente lo mío no tiene nada que ver con una guerra, tuve otro tipo de guerra, pero fue esa parte y creo que eso es lo que más comparto relacionado a esa pregunta que me hacen, que la gente quiere saber el proceso, cómo le diste la vuelta a esto y yo puedo utilizar lo mismo para darle la vuelta a mi problema. Es una respuesta muy complicada de contestar, pero te puedo decir que cuando comencé a ser honesto conmigo, y este fue un ejercicio literal que comencé a hacer enfrente del espejo, al hablarme frente, ver mi cuerpo, cómo se deterioraba, ver cómo mi mente también se deterioraba si no ponía atención. Creo que fueron las primeras pláticas honestas que tuve y a partir de ahí dije, ok, así va a estar esto, pues primero honesto conmigo y a seguir con el proceso y con el camino, acompañado, repito, de mucha gente, de autores, de libros, de recomendaciones y de mucha intuición, ¿sabes? Al ser financiero era muy escéptico, era un cuate muy cuadrado y aquí tuve que aventurarme a soñar, a pensar lo impensable, a que me dijeran, oye, esto puede funcionar, pues venga, vamos a intentar. Comencé a intentar más cosas. Fíjate que estás planteando algo que a mí me parece de un valor inmenso, porque estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo piensa que la gente que le encuentra sentido superior a su vida es porque hay una epifanía, algo ocurrió en determinado momento. Y lo que estás afirmando, que me parece de muchísimo valor, es que estás diciendo, es que donde yo encontré el sentido no fue en el accidente, sino en lo que me di cuenta después del accidente. O sea, no encontré sentido en lo inevitable, encontré sentido en lo que sí podía evitar, que era digamos, la energía y la frustración atorada en un cuerpo que no estaba avanzando. ¿Por qué, Daniel, crees tú que hoy en día todo el tema de enfermedades emocionales o de lo que se llaman ambientes emocionalmente adecuados, ¿por qué eso está saliendo ahora? Porque digo, los seres humanos lo han tenido toda la vida, pero ¿por qué hoy nos preocupamos tanto por un ambiente emocionalmente sano y antes quizás no? Mira, mi opinión puede ser, y fue relacionado al posteo del ejercicio que hicimos hoy en LinkedIn, de querer tener tanto control, ¿no? De querer controlar lo incontrolable. Somos un ser que requiere de control máximo ante todo. Queremos pertenecer y queremos controlar. Y creo que el ejercicio más grande que yo tuve que hacer, varios, pero uno de los más importantes, y sigo en el proceso, creo que un poco más allá de la media que antes que estaba abajo, es dejar de enfocarme en las cosas que hoy ya no puedo hacer, en las cosas que hoy no controlo, ¿no? El correr, pero bueno, puedo correr en una silla de carrera, no puedes hacer esto, pero lo puedo hacer de esta manera. Tal vez no tiene el mismo efecto, pero lo puedo seguir haciendo si es que quisiera hacerlo. O definitivamente elimino las cosas
que ya no están a mi alcance, ¿no? Y me enfoco en las que sí están a mi alcance, que al principio de todo lo que me pasó era pensar y replantear y recordar todas las cosas que había perdido. Era la parte del duelo, ¿no? Es donde te estás exponiendo emocionalmente a lo peor. Y en el momento que te das cuenta que no tienes que controlar todo y que no puedes controlar todo, sabes que, Juan, cuando a mí me pasa esto de la lesión medular, la gente que no tiene conocimiento de esto cree que solo no caminas. Se te desconecta tu cuerpo. O sea, yo pierdo el 60% de control de mi cuerpo. ¿Sabes qué es eso? O sea, lo único que yo pensaba que podía controlar en este mundo, pierdo más de la mitad de ese control. Entonces esto me lleva a decir, ¿qué puedo controlar? ¿Qué más quiero controlar? Y a raíz de eso genero un tic o un hábito en el que estoy trabajando, que quiero hacer todas mis cosas rápido. Quiero hacer todos mis procesos, 4 procesos a la vez, porque siento que pierdo tiempo. Te doy un ejemplo. Cuando me subo al coche, llego a la puerta, me subo al coche. Antes de subir la silla al coche, yo ya estoy prendiendo el coche para que se caliente. Ya estoy poniendo mi podcast para que esté listo, ¿sabes? Estoy tratando de minimizar todo el tiempo, más bien tratando de maximizar todo el tiempo posible, porque uno, siento que perdí mucho tiempo por el accidente, y dos, porque perdí muchísimo control del cual era una persona que me gustaba tener control. Entonces, este es el trabajo que hoy estoy teniendo y que creo que ahí voy, ¿no? Y teniendo hijos de 3 años y de 1 año, pues te recuerdan que tampoco puedes controlar muchas cosas. Entonces, cuando me acuerdo que voy muy rápido, me digo, tranquilo, que despacito que vas muy rápido, ¿no? Y de esa manera bajo un poco las revoluciones. Oye, voy a terminar, ya estamos terminando la media hora con el inverso de la pregunta que te hice al principio. Platícame de Daniel a los 55 años. Va a quedar en la historia, entonces esta la vamos a poder comparar el antes y después. Totalmente, virtualmente están nuestros legados, ¿no? Que pueden ver nuestros nietos, nuestros hijos. El Daniel de 55 años, eh, seguir viajando a todo el mundo, compartiendo este conocimiento y el conocimiento que voy a desarrollar para los 55 años. Eh, con mis 2 hijos, pues 55, pues ya no estoy tan 20 años, con mis hijos de adolescentes, posiblemente graduándose de una carrera, no lo sé, el formato educativo es algo que estamos explorando muchísimo, mi pareja y yo, para ver cuál es la mejor situación. Pero definitivamente a los 55 años, alguien que no tiene arrepentimientos, alguien que ha seguido tomando decisiones, arriesgándose, seguir surfeando la ola perfecta, que todas las que surfeo son perfectas, con nuestra fundación muy, muy establecida, me veo, quiero llegar a que podamos lograr tener una especie de un resort deportivo acuático totalmente incluyente para personas con discapacidad y para personas sin discapacidad, donde podamos llevar los fines de semana a unos bungalows cerca de la playa para poder realizar todas estas actividades acuáticas, seguir transmitiendo mucho conocimiento a mis hijos, creo que es una de las misiones que tengo, y por supuesto un mundo ayudando, al menos en mi pequeña trinchera, a acercar este mundo a un mundo más incluyente, con menos barreras arquitectónicas, con más igualdad para todos, que el mundo de la discapacidad finalmente salga realmente del closet y nos agreguemos al mundo que todos los demás vivimos, porque a veces se siente que está muy lejos. Entonces, creo que tengo una misión bastante grande que no es solo mía, pero mía creo que sí es inspirar y ayudar a la gente que hoy todavía no gana esa fuerza que hoy yo he ganado, para que se suban al barco y vivamos en un mundo parejo para todos. Yo estoy convencido que las situaciones de privilegio generan el mandato a los privilegiados como nosotros a repartir ese privilegio. Sí. Y hay un tema que platicaste y hace poco salió en Harvard Business Review y pasa principalmente con las personas con discapacidad cuando está relacionado al tema económico. En un país con los niveles de pobreza que tenemos en América Latina en general.
hay mucha gente que no tiene la oportunidad ni siquiera de una silla de ruedas. O sea, deja tú de salir a encontrar su propósito, o de ser útil, o de generar alguna actividad ocupacional, ni siquiera, así como dices tú, se quedan en el closet de la discapacidad, o sea, encerrados porque no le apuestan a su educación, no le apuestan a su desarrollo, sino que apuestan a que se quede así. Yo creo que ese cambio cultural va a ser muy importante. Un último tema, Daniel, y para cerrar, que es la pregunta como la pregunta lógica, es si alguien está sintiéndose solo, abandonado, que no ve para dónde va, ¿qué pregunta? Tú has hablado mucho de yo me hago preguntas y escribo las respuestas, me paro en un espejo y las contesto. ¿Cuál es la pregunta que tú crees que alguien buscando el sentido de su vida se debe hacer? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué será? Pues mira, una persona que puede estar muy sola, yo digo, te diría, ¿quién cuenta conmigo? Primero hazte esa pregunta. Siempre sabemos con quién cuentas, pero ¿quién cuenta conmigo? No, creo que me gusta, y eso lo vi en una película de hace muchos años que se llama Hooligan, cuando le pegan a Elijah Wood por primera vez en estas peleas de los equipos de fútbol ingleses. Y dice, me doy cuenta que soy de vidrio, que no soy de vidrio, pero más aún, me doy cuenta que ellos cuentan conmigo, ¿no? Y siempre creo que lo hacemos a la inversa por nuestro ego. Estamos pensando en con quién cuento, con quién cuento. Creo que una persona que puede estar en mucha soledad, y es un trabajo muy fuerte, ¿no? Pensar de esta manera cuando dices, ¿quién carajos no me voltea a ver, ¿no? Hacerte esa pregunta, ¿quién cuenta conmigo? Y hacérselo saber, si es que tienes a alguien. Creo que todos tenemos a alguien, ¿no? Y me pasó, antier salí a pasear a mi perro como todos los días que los salgo a pasar a las 7, 8, y desde la mañana había visto un señor en la esquina, un señor de 60 años, un indigente completamente de barba, pues destruido, ¿sabes? De estas personas que no hay manera de empatizar, o sea, no tengo la manera de saber qué siente una persona que vive en la calle. Y cuando salí lo volví a ver y me le acerqué, no tenía zapatos, los pies destruidos. Yo traía unos tenis, que esos tenis, Juan, tengo como 10 años con ellos, porque no los uso, porque mis plantas de los pies no tocan el suelo por la silla de ruedas. Entonces, estaban nuevos, me le acerqué con mi perro, le digo, oye, ¿crees que te queden mis tenis? Y se me queda viendo y le digo, le paso uno, y le digo, pótelo. Se lo pone y como anillo al dedo, como la Cenicienta. Y nada más veo cuando cierra los ojos y hace como, ya sabes, como tengo unos tenis no son nada para mí, y son todo para alguien que camina y vive en la calle. Entonces, eh, saber que tú cuentas con alguien, perdón, que tú estás para alguien, para mí se me hace poderosísimo y es el inicio de la empatía. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu tiempo, pero sobre todo muchas gracias a ti por haber hablado con miles y seguir hablando con miles de personas. Me impactó algo en particular y es tu misma conciencia de que te tienes que desarrollar porque la historia que cuentas hoy no va a ser la historia que vas a contar el resto de tu vida, sino que tienes que seguir aprendiendo para contar, o sea, qué libro lo estás escribiendo. No es la biografía de mi accidente, sino es mi biografía del día a día y cómo... Por supuesto. Te Pues agradezco. mira, no soy el mismo que era hace 5 años, ni 10, ni 15, y tenemos que tener esa conciencia porque a veces nos quedamos atorados con lo que éramos antes, ¿no? Con lo que se nos dijo que era lo que tenía que suceder antes. Entonces, sí, creo que estoy rompiendo esas cadenas de lo que yo creí. Lo que te produce ingresos o interés en tus conferencias hoy puede que mañana resulte irrelevante o de poco apetitoso, por decirlo así. Totalmente. Y una vez mi papá hace un par de años me hizo la pregunta de, ¿te sigues poniendo nervioso ante tus conferencias? Digo, sí, hay un grado de nervio, me encanta sentir esas mariposas, pero cuando me planteó la pregunta dije, oye, ya no me estoy retando tanto porque no siento lo que sentía al principio. Y ese fue un gran indicador de cambiar contenidos. Muy bien. Pues te mando un abrazo, Daniel. Espero que nos veamos pronto.
Esto quedará en YouTube, tanto en las redes como en las páginas de Daniel y las mías, para que la gente conozca estas historias y entendamos que aún en situaciones que creemos emocionalmente discapacitantes o inclusive castrantes emocionalmente o físicamente, siempre podemos sacar lo mejor de nosotros mismos con algo que creo que Daniel nos está transmitiendo de manera muy importante, y es que no es un tema del destino, es un tema de la decisión que tú tomes. Dirían los americanos que el sentido se conseguiría por choice, not by chance. Totalmente. Es algo que escoges y es la vocación de tu destino. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Consentido. Un abrazo. Gracias a ti, Juan.